y hoy estoy acompañada por mi compañera, licenciada en Kinesiología, Magali Eke. Hola Maga. Hola, hola a todos. Y como invitado especial para este encuentro virtual nos acompaña el licenciado en Psicomotricidad, diplomado en autismo de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en estimulación temprana en bebés de riesgo por la Universidad KS, director de Ludus Espacio Motriz y capacitado en autismo y psicomotricidad, nuestro amigo el licenciado Mauro D'Angelo Martínez. Hola Mauro. ¿Cómo estás, Romy? Bueno, Maga, ¿cómo estás también? Así que bueno, un placer participar nuevamente con ustedes. Bueno, la intención de este encuentro es conversar un poquito sobre atención y educación, o educación y Ujú. atención, así que nos gustaría que nos sitúes un poco en el tema propuesto para hoy, Mauro. Bien, me gustó esa introducción, ¿no? Digo, atención y educación o educación y atención. Pareciera que una va primero y la otra va segunda, en realidad son dos componentes que justamente articulan constantemente. Creo que un poco la dinámica de hoy está referida a poder ir dialogando un poco, bueno, con Maga desde la kinesiología también y todo su recorrido y su experiencia, y con vos, Romina, ya tu vasto recorrido en todo lo que es la parte de intervención terapéutica y educativa. Pero es importante tener presente que hay muchos desafíos que hoy se presentan en el ámbito educativo que quizás los profesionales de la salud estamos desconociendo o al menos solemos desconocer porque no es algo que hemos transitado de nuestra formación y que lo estamos aprendiendo en nuestro día a día. Y por otro lado también quienes ejercen la educación se encuentran con desafíos cotidianos y obviamente que cada vez tienen más chicos con algún trastorno en el neurodesarrollo dentro del aula, y nosotros, quienes somos a veces los que estamos a cargo de dar algún tipo de tips o formación, tenemos que estar respondiendo. Así que me parece más que interesante este tipo de dinámica para llevar un poco de información a los docentes y por otro lado también transmitirles a los profesionales que tenemos que estar todos trabajando en forma conjunta. Sí, claro, bueno, es un tema lo de involucrarse en la salud en la escuela, ¿no? Sí, totalmente, y además, ¿sabes qué se me ocurre también? Estando uno en Buenos Aires, tiene una accesibilidad a la información distinta a quienes están en provincias que están más alejadas, obviamente, como Misiones. Entonces, un poco contar las realidades, ¿no? O sea, uno acá en Buenos Aires, si bien hoy nos encontramos en un periodo donde todo lo virtual recobra vital importancia, pero también a veces lo presencial y la experiencia hace que esto que se habla, que se comenta, llegue mucho más o sea más dinámico. Bueno, Maga, vos sobre todo trabajás desde lo motor, desde el contacto físico, para corregir posturas, para moldear y bueno, yo creo que sin el encuentro no se puede esta situación. Sí, puntualmente, como charlábamos un poquito antes, esto de la atención, cuando me comentaba Romy de que lo íbamos a charlar hoy, yo me ponía a pensar de cómo me costó a mí como kine en mi formación, viste que es moverte, moverte, moverte todo el tiempo, porque realmente es movimiento, y uno busca todo el tiempo una respuesta en el paciente, eh, pero sin antes focalizar la atención, porque sin atención es como que la experiencia carece de sentido, porque no puedo capitalizar ni un aprendizaje si primero no estoy prestando atención justamente para, bueno, poder desarrollar, bueno, hablando del movimiento, por ejemplo, eh, salir de algún, como de algún desafío que tenga motor, ¿no? Y después, lejos. Sí, esto que marcás, Magalí, es re interesante porque fíjate vos que a veces uno cuando piensa en las intervenciones de neurodesarrollo a nivel de la salud o lo terapéutica, no se tiene tanto presente el movimiento. Si bien es una parte importante, pero no está tan presente. Pareciera que lo importante radica en lo pedagógico, ¿no? En que este chico aprenda a aceptar los contenidos. Y nos estamos olvidando que para que este chico logre aceptar los contenidos y comprenderlos tiene que estar estable. Por eso el trabajo que uno siempre indica o al menos menciona de la importancia que tiene la conciencia de integración sensorial o el trabajo de los terapeutas ocupacionales en este criterio, y por otro lado también todo el trabajo de ustedes como kinesiólogos en cuanto a lo postural, nosotros psicomotricistas también como aspecto de aprendizaje, es decir, todo es una cadena.
Y muchas veces también esto se transfiere, nuestros trabajos se transfieren a la parte educativa desde la educación física. Nosotros vemos en las escuelas chicos que están haciendo educación física y que no son incluidos y que prácticamente quedan segregados de la clase porque básicamente el docente no tiene las estrategias suficientes para poder convocarlo. Esto uno lo ve a diario. Yo voy a varias escuelas, veo, observo y veo este tipo de dinámica. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de promover y marcar la importancia que tiene el movimiento en los primeros años a posterior para marcar básicamente la calidad de vida de ese paciente a lo largo, ¿no?, de todo este tiempo. No solo que transcurre en la escuela, sino también en su vida diaria. Claro, yo siento como que el movimiento ocurre transversal a todo lo que es este aprendizaje. Y bueno, y ahí otra vez la atención me parece que va en conjunto, ¿no? Como para poder realmente desarrollar algún conocimiento. Total. Y marcando esto de la educación que veníamos hablando, hay cuatro ejes que me parecen fundamentales marcar. Por un lado, para que se produzca educación, tiene que haber la atención, un compromiso activo de curiosidad por parte de este alumno o paciente, una detección y corrección de errores, que es la autorregulación que requieren, y por otro lado, la consolidación, que es cuando nosotros ya damos por hecho que está afianzado ese conocimiento. Estos 4 ejes son fundamentales. Uno en la escuela, básicamente, lo ves a diario. Nosotros vamos a las escuelas, vemos que esto se produce. Ahora, la manera con la cual se produce en los pacientes con trastorno de neurodesarrollo no es la más efectiva. Y ahí surge una palabra que yo siempre la menciono, que es la matriz FODA, que es fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, en la cual nos indica la importancia que tiene de conocer cada vez más a estos niños, ¿no? O sea, y a todos. Y fíjate vos que yo me anoté acá una pequeña frase, y vos, Romy, bueno, también Maga, yo se las voy a leer y ustedes van a decir a qué refiere esto, ¿no? Cada niño tiene un perfil único y nos dice este perfil cómo aprende. Esto ustedes lo escuchan a diario y lo relacionan muchas veces a autismo. Entonces, hablamos del perfil único en autismo. Decimos perfil único, espectro, perfil único, perfil único. Si nos ponemos a pensar de lleno, ¿qué es esto? Esto es pensar en todos los chicos que están en la escuela, sin o con diagnóstico. Entonces, si nos olvidamos un poco de estos perfiles, no vamos a llegar nunca a una base de aprendizaje segura, que es lo que queremos. Sí, bueno, desde la mirada PSI se focaliza un poquito más en esta cuestión singular que mencionas vos. Sí, totalmente. Es que creo que nos convoca a todos, ¿no? Porque me llamó mucho la atención lo que decías de algo, o del perfil único, de algo que, la curiosidad, algo que, bueno, yo pienso en el paciente, ¿no? Al paciente le interese. Cuando yo voy a plantear el objetivo en la sesión para trabajar, si al paciente no le interesa, perdí, listo, ya esa sesión no valió porque no lo va a llevar a su vida diaria, o sea, si no le interesa, no, como a nosotros, o sea, es algo que... O en el caso de movimiento, si no, termina siendo un movimiento repetitivo, que conversamos con Maga muchas veces, que no es funcional o no es atractivo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ahora no voy a poder levantar los brazos, ¿no? Pero hacer un ejercicio y ¿por qué estoy haciendo esto? Ya sea como trabajamos nosotros en varios casos a cambio de la recompensa del premio, o con qué objetivo estoy haciendo, si el primero que toca el techo, ¿sí? Esta cuestión de poner en juego la curiosidad y el interés, como marcabas vos dentro de los pilares. Ahí aparece algo que es la motivación. O sea, sin motivación, básicamente, no hay aprendizaje. Y la motivación es esencial en todos los campos, tanto para nosotros como profesionales. Si no estamos motivados, no podemos enseñar nada. Y por otro lado, quienes son alumnos o pacientes, si no se encuentran motivados o la escuela no los motiva, básicamente tampoco va a producir un aprendizaje. Es decir, va a pasar por el estadio escolar, pero sin rendir lo mejor de él. Y acá surge también otra pregunta, que es, ¿podemos motivar sin estar motivados? Entonces esta pregunta va en relación a los docentes. Digo, un docente hoy en día en la escuela, yo muchos los encuentro desmotivados. Es decir, no están motivados a enseñar. Podemos llamarlo vocación, ponerle el nombre que quieras. A mí me gusta llamarlo falta de apoyo, ¿no? Es decir, muchos de estos docentes no están acompañados. Y al no estar acompañados, básicamente están así como hagan lo que puedan. Y eso desmotiva. Entonces yo me pongo en lugar de ellos y digo, bueno, si esto a mí me desmotiva,
¿con qué ganas yo voy a pensar en un niño que tengo que pensar en ese perfil único para ver cómo le puedo enseñar, cómo sostengo su atención, cómo acaparo el interés? Básicamente no lo va a poder hacer nunca, porque hay desmotivación. No quiero irme de tema, ¿no? Pero me parece también que abrimos otro camino, que es el tema del trabajo en equipo y la escucha desde la interdisciplina o el trabajo en conjunto, porque muchas veces nos pasa que hay resistencias entre salud y educación y nos cuesta escucharnos e intercambiar estrategias, ¿sí? Entonces, bueno, quizás nosotros podríamos aportar, conociendo el aula o la actividad que se está trabajando, muchísimas cosas, como vos planteabas. Me hacía la escena de la maestra de apoyo acompañando en la clase de educación física, y la verdad es que están focalizadas en, la formación de ellas está focalizada en otra cuestión, ¿sí? No básicamente en educación física. Entonces, qué buenos serían los aportes de ustedes desde lo motriz para poder acompañar en esa clase, ¿no? Sí, total, pero esto que vos marcás de las escuelas que no articulan, yo creo que ese es el otro desafío que tienen las escuelas y que tenemos también los profesionales. Por un lado, los profesionales, no creer que sabemos todo, ni tampoco ir a una escuela pensando de que nosotros llevamos la solución mágica. Y por otro lado, las escuelas que estén abiertas, ¿no? Yo creo que eso, mira, en Buenos Aires cada vez encontramos mayor apertura a las escuelas. Yo creo que se produce por dos cosas. Una es por la matrícula alta que tienen de chicos con certificado de discapacidad y por otro lado porque el Estado muchas veces no les brinda esas ayudas y tienen que buscarlas de algún lugar. Entonces no les queda otro remedio que abrir las puertas. Pero así todo igual nos encontramos con barreras. Siempre digo, uno puede dar una charla, un docente puede estar escuchando esta charla. Si ya la está escuchando, está motivado y tiene interés en hacerlo, pero ponerle que la está escuchando por obligación, porque eso le suma un puntaje docente. Ese puntaje docente es un número para su currículum, porque básicamente le va a permitir acceder a un cargo superior o sostener más horas. Ahora, eso no es lo que queremos, no es lo que está buscando una charla como estas, no es lo que busca el sistema educativo en un punto. El sistema educativo lo que busca es darle herramientas para que ellos las puedan aplicar dentro del aula. Y básicamente que ellos las puedan aplicar y las empiecen a aplicar. Pero para eso tiene que haber, como dije antes, un acompañamiento. El año pasado, mejor dicho, pues ya, viste, ya no sé dónde estoy. El año pasado tuve la posibilidad de ir a varias escuelas a dar charlas sobre psicomotricidad y autismo. Entonces yo hablaba de la importancia que tiene todo esto en la dinámica del día a día de las personas con autismo. Muchos de esos docentes, cuando terminé la charla, se acercaron, me agradecieron haber ido, haber estado, buenísimo. Pero muchos otros no. Y hasta te digo más, muchos otros, casi que los notaba yo en la charla, idos de la atención. Es decir, estaban ahí por una simple obligación. Y para mí esto es lo que no tiene que ocurrir. Y para que esto no ocurra, creo que hay que partir desde un ámbito más de acompañar a los docentes dentro del aula. Exigir al que hay que exigirle, pero al que está haciendo las cosas bien, acompañarlo. De esa manera vamos a ir cambiando un poco el eje. Y acá también, te involucro Maga también, porque obviamente me parece que nos involucra a los tres, es cuánta formación tuvimos nosotros en nuestras universidades sobre autismo, por ejemplo, o sobre trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué hemos visto nosotros sobre trastorno del neurodesarrlo? Más allá de lo motor, ¿no? De la época del psicoanálisis, donde todavía era culpa de la mamá. Así que hace 15 años atrás. Así que bueno, sobre todo en autismo la cuestión fue cambiando en los últimos años. Lamentablemente esto sigue sucediendo, ¿eh? O sea, tenemos universidades que siguen teniendo ese concepto o una concepción similar, lo cual, bueno, me pone un poco triste, pero es real. Yo personalmente, digamos, en los prácticos, nada, o sea, trastorno de neurodesarrollo, como les decía, parálisis cerebral, hemiplejías, ¿Qué más el foco tiene? Exactamente, como que fui abriendo mi panorama después. Total. Y si esto nos pasa a nosotros, que nos dedicamos a salud, imagínense a un docente que no se dedica a salud básicamente, que lo que se dedica es dar clases en un aula o en un patio, y que de pronto ahora se encuentra con que tiene alumnados con discapacidades, que antes eso no ocurría. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Este modelo educativo es el que se tiene que cambiar, y creo que hay muchos actores que están trabajando para que esto cambie.
Sí, hay un mientras tanto. Nosotros estamos en el medio de este cambio de paradigma y de estar presentes. Total, total. Y nuestras disciplinas, que quizás son más del movimiento, junto con Madio, ¿no? Pero Ujú. en estos tiempos de coronavirus, por decirlo, toman una vital importancia. De hecho, uno recibe todo el tiempo comentarios de qué puedo hacer en mi casa, qué actividades me recomendás, qué puedo hacer, te mando videos de mi hijo, a ver qué ideas puedo. Entonces, aparece la actividad como algo sumamente necesario. Y no creo que hoy sea necesario seguir enseñándole a un niño a que esa es la A, esa es la B, esa es la C. Lo que hoy se le pide es que pueda sostener más o menos ritmos de la vida, ¿no? Que es esto del moverse, del jugar. Aparece la música, que antes pareciera que la música era algo que cero importancia y hoy cobra una real importancia. Aparece el arte, que en la escuela siempre es valorizada la parte de arte y hoy es lo más necesario. Entonces, esto también es algo que tenemos que aprender y poner un énfasis, ¿no? Digo, la importancia que tiene la educación física, las terapias que enfocan a la parte motora en tiempos como este. Vos sabés que en la facu un profe decía, la persona no es un aparato psíquico con patas, nos decían a nosotros. Claro. Haciendo mención a todo un contexto, ¿no? A la pertenencia, a esto de lo singular que hablábamos, de la trama, de la historia, la familia, su desarrollo. Y bueno, ayer en otra charla compartida hablábamos de las porciones de la pizza, que Ah, el niño en realidad no es que es una porción psicología, una porción kine, una porción psicomotricidad, una porción fono, y claro. bueno, donde cada uno va armando ese contenido. Bueno, hablamos esto de la interdisciplina, del replanteo de trabajo en equipo, de los objetivos compartidos y de una mirada integral. Totalmente, totalmente. Y esto que marcás de la mirada integral es fundamental. Hoy, por ejemplo, estamos todos trabajando con dispositivos virtuales con las familias. Entonces, todos estamos haciendo nuestro trabajo. Los que están en educación, los que están en salud, el acompañamiento también psicológico para con las madres, las familias. Digo, todos estamos haciendo nuestro trabajo. Cada uno desde el lugar que corresponde, pero bueno, hoy pensar, volviendo un poco a la educación como únicamente de la escuela, también es un error, ¿no? Digo, nosotros trabajamos en consultorios, tenemos pacientes que constantemente le estamos enseñando diversidad de actividades y diversidad de estrategias para que pongan de manifiesto en un ambiente como la escuela, que es rico en interacción. Sí. Sí, porque además la escuela no es únicamente un espacio de aprendizaje formal, sino todo lo que se aprende en el contexto escolar. Me gustaría Mirá, retomar sí, la temática de atención eh, para focalizar otra vez en lo motriz, sí, pensarlo desde la postura, regulación y bueno, me gustaría que nos sí. cuentes un poco sobre las técnicas de relajación, que ustedes trabajan mucho en ludos y veo que estás Sí. acompañando también con eso en estos días. Sí, nosotros lo que básicamente presentamos o buscamos con esto de la relajación mediada por padres, que es un poco el dispositivo que fuimos creando para darle estrategias a las familias, es un dispositivo gratuito, que lo que busca es dar información y generar un espacio más de aprendizaje. Nosotros lo que queremos con este tipo de dinámica es que las familias tengan más herramientas para días como estos, no de cuarentena claramente, porque nadie lo puede proyectar de esta manera, pero días en los cuales no tengamos que hacer, o a veces pensemos y digamos, bueno, sábado, domingo, son días donde este chico no tiene terapias, no va a ningún lado, y está lloviendo y de pronto no puedo ir al parque, no puedo salir. Bueno, que esto sea algo que aflore y que esté presente en la casa como algo natural. Para eso hay que ponerlo de manifiesto durante la semana, sostenerlo, mantenerlo, y cuando lo necesitemos, ahí va a estar para disponer. Claro. Las experiencias que nosotros hemos tenido en Buenos Aires, hemos formado a 60, 70 familias, y recién yo llegué de México hace ya un buen tiempito, antes de la cuarentena, pero allá tuve la posibilidad de formar a 20 familias más. Y la verdad es que las respuestas siempre son positivas, se someten a un cierto tipo de control durante un mes, donde se les pregunta cómo están llevando, se les da un protocolo, y las respuestas siempre son buenas, o sea, los chicos lo súper aceptan, algunas familias presentan más, menos desafíos,
pero esto es un dispositivo que es lindo y que los chicos lo disfrutan. Después tenemos que ver si es para todos los chicos, claramente que no, pero en la mayoría es un buen aspecto a tener presente y a utilizarlo en espacios como estos, ¿no? Y el concepto de aprendizaje ahí se introduce a partir de ir haciendo un reconocimiento del esquema corporal y partes corporales. Entonces, nosotros vamos trabajando, vamos marcando un recorrido, un mapeo corporal, esto le da una noción al chico, y por otro lado también vamos nombrando partes del cuerpo. Si él las puede nombrar, las nombra él, si no, las nombramos nosotros. Y esto también me parece importante porque después los chicos van aprendiendo dónde está ubicado su espalda, dónde está ubicada su panza, dónde está ubicada la pierna, dónde está ubicado su mano, dónde está ubicado su cuello, sus ojos, su cara, su ceja. Digo, todo esto aparece, entonces trabajarlo siempre es bueno. Y algo que fuimos haciendo, que también me pareció divertido, es básicamente que estos chicos vayan experimentando las sensaciones de objetos no habituales y que tengan que adivinarlos. Esto en terapia ocupacional tiene un nombre que no recuerdo ahora cómo se llama, que es más o menos para que lo grafiquemos nosotros, poner las manos en una caja y no saber qué estamos tocando y tenemos que adivinarlo. Entonces, este tipo de dinámica siempre son positivas, porque los chicos se enganchan, les gusta y los mantiene activos. Y mantiene algo que es muy importante, que lo venimos haciendo énfasis, la atención. Qué importante esto que contás. Bueno, yo no estoy muy adentrada en el tema, pero bueno, por ahí por lo que estás exponiendo ahora, yo en mi práctica, digamos, personal, el mindfulness me cambió la vida. La práctica de la meditación, del conectarte de nuevo con vos mismo. Qué importante que esto se visibilice como algo de todos, ¿no? O sea, como una práctica saludable, que genial hoy la puedan llevar a esta población, ¿no? Pero... Mirá, sí, y de hecho uno encuentra todo el tiempo estrategias. Acá no se trata de uno... A ver, lo que nosotros estamos dando seguramente ya está escrito. Lo que nosotros hicimos fue adaptarlo y decir, bueno, ok, mira, de lo que nosotros conocemos y lo que nos va funcionando, lo vamos adaptando. Y a partir de esa adaptación, uno puede ir creando otras cosas. Nosotros en relajación hemos empezado... Hay muchos papás que te dicen, ¿puedo usar música? Sí, adelante, úsalo. No todos los chicos aceptan la música, pero si tu hijo sí, hacelo. ¿Puedo usar saumerios? Adelante. A ver, todo es válido. Lo que uno tiene que dejar claro es que nosotros buscamos que sea aprendizaje y por otro lado que sea relajante, ¿no? Entonces, si estamos hablando de relajación, la relajación nos convoca a regular. Entonces, si vamos a atar a un chico que lo estamos relajando con una música, no sé, una cumbia de fondo, y no va a servir mucho de relajación. Tratemos de buscar algo más adecuado, pero es un poco lo que uno intenta plasmar, ¿no? Decir, bueno, ok, haz lo que quieras, pero no te vayas de estos parámetros y por otro lado, tener presente que lo que buscamos es aprendizaje y que se regule. Punto. Algunas veces lo conseguimos muy rápido, a veces nos lleva más tiempo. En la mayoría de los casos, todos lo han logrado y todos al día de hoy lo siguen aprovechando. Ha aparecido, por ejemplo, masaje de pies. Una dice, le estoy haciendo masaje de pies. Adelante. Antes no se dejaba tocarlos, pero desde que empecé a hacer este tipo de dinámica y a pasarle material en los pies y después yo iba tocando los pies, lo aceptó. Genial. Entonces, aparecen nuevas cosas, no tengo dudas de eso. Muchos chicos se quedan dormidos y me dicen, claro, ¿lo despierto? Y sí, si tenés ganas, despertalo. No lo vas a dejar dormir en el piso, digo, pero es normal que los chicos se duerman. Digo, nos dormimos nosotros, si nos hacen un tipo de relajación de ese tipo, no se va a dormir un chico. Es una muy buena práctica esto de la atención plena, porque justamente el poder autorregularnos, centrarnos, y ahí, bueno, aprovechar ese estado de conciencia para aprender. Es genial la herramienta. Sí, y es a lo que apunta, ¿no? La idea de este tipo de dinámica apunta a eso, apunta a sostener mayor tiempo la atención, que estén más conectados en un intercambio con un otro y que por otro lado también sirva de regulación. Es la idea, sacarlos un poco. Ayer justo hablaba en una entrevista, ¿no? con un grupo de papás en relación al uso de la tecnología. Entonces me decían que hoy en día había muchos papás que se cuestionaban el uso de la tecnología. Hoy quizás no te lo puedes cuestionar en estos tiempos. Hay chicos que están 5 horas con la tecnología y no le puedo decir nada a esos padres. Ahora, cuando pase todo este periodo, tenemos que hacer un poco de
de mea culpa de ese lugar? Seguramente que sí, tenemos que ver qué recursos tenemos en casa para sacarlos desde ese lugar. Bueno, muchas de las familias que han pasado por los talleres han dicho, y la verdad que antes hacíamos relajación una vez al día, ahora lo hacemos 2 veces, o al principio yo lo hacía una vez por semana y ahora lo hice 3 veces por semana. Genial, siempre, y esto sí lo aclaro, anticipar, ¿no? O sea, es importantísimo saber qué va a suceder, saber qué va a pasar. Cuando un chico con autismo o con cualquier persona en realidad sabe lo que va a suceder, se relaja mucho más y de hecho lo acepta con mayor facilidad. Creo que hablar de educación es mucho más que la escuela, ¿no? Pero Sí. pensaba en si ustedes trabajan con algún dispositivo para esa autorregulación dentro del aula o que el niño pueda hacer algún ejercicio de este tipo cortos, saliendo del aula acompañado por su docente o en un espacio tranquilo para volver a incorporarse. Mira, lo que nosotros siempre damos como estrategia es que, primero, que el docente logre identificar qué es lo que está pasando con ese alumno dentro del aula. Es decir, que es el docente el que nos dice a nosotros qué es lo que sucede. Y no somos nosotros, por más que a veces nos demos cuenta, seamos quienes damos las directivas de una. Una vez que el docente entiende este juego de empezar como a ser un poco investigador, ¿no? Decir, ¿por qué hace esto? ¿Por qué le pasa esto? Entonces el docente empieza a entender que no es que es un alumno inquieto, es un alumno que necesita moverse. No es que sea un alumno que se dispersa, es un alumno que tiene una atención baja. Entonces, ya como docente, empezás a mirar desde ese lugar, desde esa óptica, y actuás como terapeuta en un punto, pero podés prevenir. Si vos sabés que están haciendo mucho ruido en el aula, podés pedir silencio y eso va a regularlo por la atención. Y si ves que están todos yendo de un lado para el otro, los podés regular y eso va a prevenir que él se pare y siga haciendo lo mismo. La estrategia siempre es la misma, o sea, nosotros lo que queremos desde la psicomotricidad, por ejemplo, es que se produzca una regulación. Para que se produzca esta regulación tenemos que entender que este chico a veces necesita salir del aula para regularse. Entonces, tenemos que dar los permisos, tenemos que ser claros, va a haber chicos dentro del aula que nos van a preguntar, ¿y por qué fulanito se puede parar y yo no? Porque fulanito necesita ir al patio, dar una vuelta, volver para seguir sosteniendo atención. Vos no. Entonces, de esa manera uno le va explicando qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero esta intención de poder dar mensajes claros, para mí es fundamental. El docente tiene que entender el por qué hacemos lo que hacemos. Y no somos nosotros los que tenemos que ir como poción mágica diciendo, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Él tiene que entender el por qué lo hacemos. Porque es importante que esta herramienta se pueda llevar a la práctica, ¿no? Porque si vos no podés, a mí me pasa también con lo que trabajo con mis pacientes, si yo no puedo capitalizar ese aprendizaje, digamos, dentro de lo que aprende dentro del consultorio, para poder llevarlo a su vida diaria, es como, no sirve. Muy importante. No es funcional. No suma. Y para eso también tenemos a un vínculo que es muy importante, que es la familia. O sea, esto también lo explicaba ayer, digo, si nosotros como terapeutas, como kinesióloga, como psicóloga, como psicopedagoga, lo que sea, cualquier disciplina, ¿no? No le mostramos a la familia lo que estamos haciendo y no estamos articulados con la escuela, no sirve de nada. No sirve de nada porque básicamente nosotros estamos haciendo una cosa, nosotros haciendo A, la familia hace B y la escuela hace C. Entonces el chico no termina por entender nada. Si las escuelas solamente se niegan muchas veces a aceptar un dispositivo como puede llegar a ser el PECS, por ejemplo, que es un sistema momentativo de comunicación. Entonces digo, si la escuela se niega a esto, la verdad que uno tiene que plantearse qué estamos pensando de la educación. O sea, esto interfiere en el aprendizaje de este chico, y interfiere de tal manera que no le permite comunicarse. Entonces, yo tengo un chico dentro del aula que no me puede comunicar lo que le pasa, ¿cómo va a aprender? Si me está diciendo a gritos que quiere silencio, por ejemplo, o me está diciendo a gritos quiero ir al baño, o me está diciendo a gritos que necesita salir al patio, o me está diciendo a gritos que necesita comer algo, y no lo puede comunicar, entonces, ¿qué aparece ahí? La agresión, la autoagresión, el berrinche, el oposicionismo, bueno, todo esto aparece. Qué importante trabajar sobre la observación, ¿no? Esto que mencionabas hoy con respecto a los docentes, bueno, creo que el final fue adecuado. Trabajar sobre la observación en la práctica para entender qué sucede con la conducta desde causa y efecto, ¿no? Sí, pero a ver, el docente tiene que entender cómo es esto. Esto nos pasa a todos.
yo siempre me apoyo en un buen ejemplo, ¿no? Digo, nosotros trabajamos, entonces como trabajamos, recibimos un sueldo. Y pongamos que ese sueldo es de 1.000 pesos. Ok, ahora, mi jefe viene y me dice, Mauro, si llegas temprano, te voy a dar otros 500 pesos. Entonces digo, ok, dale, perfecto, llego temprano, ya mi sueldo es de 1.500. Mi jefe ve que dándome plata, yo adhiero a llegar temprano al trabajo. Entonces me va a decir, mira, Mauro, si este mes logramos tal meta, te voy a dar 1.000 pesos. Y yo logro la meta. Entonces, ya son 2.500 pesos. Esta lógica que pasa en los trabajos, porque así operan los trabajos, también tiene que operar dentro del aula. El docente tiene que entender que yo, mientras más incentivo a este alumno, más ganas va a tener de aprender. Mientras más lo motivo, más ganas va a tener de aprender. Y él tiene que entender que ese recurso lo tiene él nada más, y no lo tiene otro, porque no es igual que un compañerito le diga, hace silencio. El recurso de este tipo lo tiene el docente. Entonces ahí es la lógica de poder comprender la importancia que tiene este docente y que no lo tiene la maestra integradora tampoco dentro del aula. Porque la maestra integradora está para acompañar al docente en el desarrollo, pero no está para ser la docente del aula. La docente del aula es ella, no la maestra integradora. Entonces la maestra integradora tiene que acompañar. Y esto es una dinámica que creo que hoy en día a veces tenemos docentes reacios a aceptar el acompañamiento de una maestra integradora, o no comprenden bien qué es lo que está haciendo. Pensaba que me gustaría más hablar, focalizar el nombre de la charla en aprendizaje y atención, como que educación me lleva inevitablemente a pensar en el dispositivo escolar directamente, y como que aprendizajes, sobre todo teniendo en cuenta los 4 pilares o las cuestiones fundamentales que mencionabas respecto a motivación, atención, curiosidad, autorregulación, para que se logre este aprendizaje, ¿no? Y bueno, bien, en realidad... el primer pilar es atención. Entonces, me parece, por eso educación y atención me parece fundamental tenerlo presente. En el concepto de atención, obviamente la atención es quien se encarga de cómo nosotros disponemos o nos disponemos a ese aprendizaje. Nuestra atención, cuando no está focalizada, está en otra cosa. No tenemos la facilidad o el error que se piensa de que somos multitasking, ¿no? Que tenemos la posibilidad de estar en como varias ventanas de Windows, o de los dispositivos que se te ocurra, ¿no? Tener como abierto el Instagram, el Facebook. Nuestra cabeza no opera de esa manera. Nuestra atención es una. Entonces, donde la ponemos es donde nos focalizamos. Cuando no nos interesa más eso, la ponemos para otro lado. Entonces, esto es lo que está pasando en la escuela, digo. El alumno tiene que focalizar la atención. Nuestros pacientes en el consultorio, nos damos cuenta, cuando focalizan la atención, aprenden, pero muchísimo. Y cómo nosotros ahí actuaríamos como facilitadores de herramientas. Como decías vos, nosotros no somos, tenemos poderes mágicos ni nada por el estilo. Total. Podemos facilitar herramientas que les sirvan fuera del consultorio, como lo decíamos también, y que también puedan, o sea, que el paciente es el que va a terminar de desarrollar el aprendizaje, no es que nosotros lo vamos a meter, ¿no? O sea, es algo más. Total, mirá, Michael Posner, que realmente hizo muchísimo por la atención, creó 3 sistemas. En esos 3 sistemas lo que focaliza es el alerta, que indica cuándo prestamos atención. Por otro lado, la orientación, que es a qué le prestamos atención. Y por otro lado también el control ejecutivo, que es cómo procesar la información que nos da esa atención. Entonces, estos 3 sistemas que parecieran que están así, ¿no? Como escritos y nada más, son fundamentales. Es el qué, el cómo y el para qué. Entonces, si yo entiendo que esta atención que le voy a solicitar a este alumno es fundamental, voy a poder empezar a entender la importancia que tiene de cómo se la puedo llegar a sostener. Porque en este cúmulo de televisores, como a veces digo, los chicos van haciendo zapping. Entonces van pasando la atención de una cosa a la otra, una cosa a la otra. Cuando aparezco yo como docente o aparezco yo como terapeuta, si no tengo herramientas para sostenerle la atención, se va a ir. Y por eso vemos pacientes, volviendo un poco, porque uno está especializado más en autismo, digo, pero volviendo a autismo, vemos pacientes que están todo el tiempo autoestimulándose, porque es básicamente la atención
de ellos está puesta más en autoestimularme y en autorregularme que en lo que vos me estás proponiendo. Entonces, ahí también es el desafío, ¿no? Fíjense cómo ahora pasamos de la educación al consultorio. Entonces digo, esto es una dinámica que se da todo el tiempo, en ambos espacios. Sí, también se me venía la ¿No la escena. tenemos a Romy o sí? ¿Sigue Romy ahí? Sí, a vos te Me veo. quedó colgada, Romy, parece. No, yo Sí, los Parece veo a que a mí ustedes también, estáticos, pero estamos. Ahí a mí estamos los también, tres. vamos a esperar que vuelva, Ahí estamos Y los por pero un tres. suerte lo poco, tiene a la edición. ahí estás, Romy, Sí. volviste. Bueno, se ve que Internet ya también nos está marcando un cierre para no sobresaturar con esta cuestión de los días difíciles y que todos estamos enganchados en las redes. Se me venía a la cabeza la escena del consultorio cuando con estos pacientes con dificultades de atención tenemos que trabajar en espacios con pocos estímulos, ¿no? Porque si no es imposible Ujú. lo de la atención sostenida y focalizar o atención conjunta. Pero eh, no, si estás trabajando en un consultorio donde los materiales están a disposición del paciente, van pasando de Total, un recurso a otro y volvemos al mismo ejemplo del zapping, ¿no? Pero dentro del consultorio. total. De hecho es algo que uno también propone, ¿no? A veces cuando tiene la posibilidad de acercarse a una escuela, hablar esto. Digo, ¿qué importancia tiene a veces las aulas con menos es más? O sea, Ujú. en esto menos es más. Mirá, algo curioso, el otro día, cuando estuve en México, estuve en varias ciudades y una de ellas fue La Paz. Y di la charla en un jardín, la verdad que de lujo. Entonces, hablando con los docentes de ese jardín y otros que fueron convocados, les preguntaba por qué tenían tan cargadas las aulas con colores, digo, me parecía que estaba bueno, pero me parecía como muy excesivo. Y me decían que allá el Estado toma nota, va alguien que controla que esté puesto el abecedario, que esté puesto esto. Y me parecía como un poco ridículo y por otro lado decía, bueno, sí, puede ser que tenga lógica, pero digo, en una sala de 3, ¿cuál es el sentido que haya un abecedario acá? Le digo, más allá que los chicos puedan ver el A, B, C, D, digo, pero un abecedario completo, un gusanito entero de abecedario, digo, es un distractor. Y cuando yo nombraba estas cosas, me miraban como diciendo, sí, sí. Y les pregunto, le digo, ¿por qué me dicen que sí? Me dice, porque nosotros nos damos cuenta, dice, nos damos cuenta que nosotros a veces estamos diciendo algo y los nenes están mirando a otro costado. Porque lo que estamos diciendo no les interesa, pero por otro lado también la atención se les va a los colores. Bueno, eso nos da la mano de poder pensar. Hay estudios igual que acreditan esto, lo pueden buscar en internet, están a disposición. No es que uno lo dice por decirlo, digo, Ujú. hay estudios científicos que ya han estudiado esto, pero por otro lado también es la lógica que transitamos en la cotidianidad. Digo. De hecho, los consultorios muchas veces trabajamos sobre esta dinámica de regular. Se puede y a veces no se puede. A veces se puede porque es un consultorio más amplio y a veces no se puede porque son consultorios más pequeños. Pero intentamos todo el tiempo regular el material. Ujú. Una experiencia personal en Ludos, cuando empezamos, teníamos todo el material en el piso. Y yo en ese momento estaba estudiando el modelo Denver, en un grupo de estudio con profesionales. Entonces, en ese grupo de estudio, el modelo Denver lo que propone es que el material esté en altura, para que el chico tenga intención de pedirlo. Y Ujú. dije, qué bueno esto, porque esto me va a facilitar a mí no solamente sacar el material del piso, y por otro lado también que el chico empiece a pedir. Lo Pedir. hicimos, Ujú. y, sí, y lo hicimos, y mágicamente, ya la semana, uno de los pacientes que más problemas teníamos en cuanto al pedido o a la intención comunicativa, empezó a señalar con el dedo. O sea, empezó a aparecer lo protoindicativo. Y para mí eso fue como, wow, qué bueno esto. Y obviamente después muchos pacientes que ingresaban y buscaban el material lo tenían arriba y lo pedían o tenían que buscar la manera de poder decirnos qué es lo que querían. Estas cosas tienen que operar también en todos los ámbitos. Bueno, fíjate que atención y educación lo volvemos a relacionar dentro del ámbito escolar con esta cuestión de regular o reorganizar el espacio de trabajo y cómo va a Sí, influenciar en la disposición de todos los alumnos, por más que nosotros trabajemos con TEA, en la disposición de todos los alumnos y evitar la sobreestimulación para nuevos aprendizajes. ¿Querías agregar algo más como para cerrar, para despedirnos?
No, básicamente, a ver, lo que uno siempre añora en estos tiempos es primero dar un mensaje. Me parece que Argentina en este sentido está muy bien, viene haciendo las cosas bien, falta mucho, hay mucho por hacer, pero creo que estamos en un muy buen camino. Por suerte uno se encuentra en este tránsito de poder dar capacitaciones o poder estar más conectado con las redes, con docentes, con muchos docentes que están interesados. El otro día tuve una charla con un docente de España. Y enseguida me contacta otro de España y me dice, che, me súper interesa lo que conversaste, me interesaría poder conversar con vos algo más. Le digo, perfecto. Ese tipo de docentes es los que creo que están haciendo este cambio. Y por otro lado, también creo que uno de los desafíos de nosotros como terapeutas es acercarnos más a la escuela. A veces creo que esperamos ser convocados en vez de ir nosotros. Y creo que tenemos que acercarnos un poco más, tender una mano. Las escuelas van a ir siendo abiertas o van a tener mejor apertura, siempre y cuando nosotros vayamos con una dinámica de disposición, ¿no? O sea, estar predispuestos y bien predispuestos. Si vamos con nuestro manual, seguramente vamos a perder. Bueno, Mauro, agradecerte por este tiempo. Maga, ¿querés agregar algo? No, la verdad que súper interesante compartir así experiencias. Por ahí creo que esto de que dijiste me dejó pensando de acercarnos nosotros un poco más, porque por ahí dentro del consultorio es fácil aplicar ciertas herramientas, pero por Total. ahí reflexionando lo que hablamos, después llevarlo a la práctica con 20 y algo, 30 alumnos más y Es se un complica un desafío. poco. Sí, Sí, así que cambia el control del espacio. claro, Claro. nosotros tenemos otro panorama, ¿no? Y que sí, como reflexión me quedo pensando en eso. Bueno, bien, bien, bien. Quedamos todos pensativos. Bueno, Bueno, y Mauro, agradecer, Romy, no, y a Maga vos también. por este tiempo, por compartir tu práctica de ludos, lo que hacen con colegas y amigos. Y bueno, quedamos a disposición para nuevos intercambios y seguir generando espacios para aprender juntos y trabajar desde la interdisciplina. Dale, muchas gracias y bueno, que tengamos una buena semana y que ojalá que todo esto pase pronto. Y acá, viste, aparece el hashtag, quédate en casa, ¿no? Totalmente. Tal cual. Seguiremos conectados entonces. Gracias, Mauro. Gracias, Maga. Dale, Chao. un abrazo. Chau, chau.